la moda es lo lindo, lo actual. Existían las fiestas de disfraces porque eran los lugares donde vos te podías dar el permiso de lucir lo que se te canta. Era una princesa egipcia. Se compró mi ropa. Yo clavé uno de los puñales para romper esa. Y me di cuenta que yo quería desemprender en un contexto de mierda. Siempre que saqué las cosas que yo hago acá, afuera me fue bien. Y hagamos un lugar en donde se estudie, se haga esto, se investigue todo lo que se puede hacer en este sentido. Y exportó 17 millones de dólares en 20 años. ¿Entendés? Todo, bueno, íbamos a morir, pero degollados. Bienvenidos a todos a Cápsulas. Hoy con Tommy tenemos un gustazo de tener a Martín Churro acá sentado con nosotros. Una persona que revolucionó la moda en Argentina, hizo montonazos de emprendimientos, de marcas, así que nos va a poder contar un poco de toda su vida. Muchas gracias por venir, Martín. ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Un placer. Muy contento de conversar con gente que tiene preguntas. Bueno, y la primera es, ¿qué es la moda? ¿Qué es la moda? Y en los 80 aparece como esa idea de que la moda es lo lindo, lo actual, lo emocional, lo que ves y decís, wow, lo que está pasando. Todo eso es la moda, lo que te pones y lo que haces con eso que te pones. Porque también moda siempre fue no solamente una serie de objetos puestos de tal manera, sino una manera de llevarlos o de entenderlos. Y como un poco pasa y es el gran desafío de nuestro tiempo, ¿no? Que los contenidos, los conceptos cambian. Y moda como idea fue cambiando. Se transformó en un enorme negocio. En un principio, imagínense que cuando uno decía moda, les habrá pasado a ustedes en sus adolescencias que lo nuevo produce en los viejos temor, ¿no? Y rechazo a lo nuevo. En algún momento moda fue algo revolucionario, que mejor tenerlo controlado que desbordado, por el hecho mismo, digamos, de la pasión o de las libertades que podía tener el ser humano creando modas, ¿no? Y entonces pasó algo que tal vez nadie esperaba, que es que, digamos, algo que inicialmente fue como un golpe cultural a la libertad, se transformó en un negocio y apareció el mercado que no tiene filtros en cuanto a que no va a discernir, y se llevó puesta esa idea y la termina transformando en un negocio un poco vicioso del consumo, una necesidad de un cambio de piel histérico, como que no soporto ser que fui ayer, con la inestabilidad que eso genera en todos, ¿no? Yo soy de la generación que amamos la ropa por su historia muchas veces, por su suavidad, aquellas prendas que usábamos para dormir. Creo que a todos nos termina pasando que la ropa es mucho más que aquello que decimos hacia afuera, es nuestra piel. Entonces, tal vez esa moda se la llevó puesta el camión del consumo y lo que queda es el indumento como idea de algo muy importante, que es lo que nos acompaña como piel social, ¿no? Y ahí sí, ya no pensando histéricamente una idea cada 2 minutos, una idea cada 2 minutos, porque nos sentamos tranquilos y pensamos qué necesitamos o cuánto necesitamos cambiar. ¿Por qué la moda
tiene que darle pulso a un cambio que no es orgánico. ¿Por qué no pensamos las cosas de nuevo? Claro, al mercado no le va a gustar. Claro, claro. ¿Crees que la moda perdió la magia que tenía? Nada se pierde, todo se transforma. La magia de algún lado se habrá ido. Claro. No está en los creadores, no está... Vos imaginate que en algún momento usar ropa anómala era un acto revolucionario y político. Y hoy ya no. Digamos, existían las fiestas de disfraces porque eran los lugares donde vos te podías dar el permiso de lucir lo que se te canta. Porque durante todo el resto del tiempo vos estás condicionado a portarte bien. Eso se rompió, eso se quebró con la generación de ustedes. Yo clavé uno de los puñales para romper esa coraza social de que teníamos que hacer lo que la gente espera de nosotros en temas de indumentaria. Yo metí ahí el torno, lo metí y bueno, y después la pulsión social que necesita libertad, que necesita posibilidades, se abrió. Y bueno, y como te digo, después se la llevó puesta al negocio. Entonces, Qué bueno ese concepto de la fiesta de disfraces como el momento que te permitís a tener otra piel social. está bien, pero vos lo estás viendo desde el lado positivo, porque hoy debería haber fiestas de disfraces y las hay, y está muy bueno que las haya, por eso que decís vos. Pero pensá que en el origen esto era así porque vos no tenías la posibilidad de disfrazarte todos los días. Claro. Eras como... Había un mandato con el consenso social que hoy está ya quebrado. La moda ayudó, por eso fue tan importante, porque ayudó a romper ese mandato. La moda se permitió pensar lo impensado, ponerlo en la pasarela como si fuese una especie de imitación de calle, y a partir de eso habilitarlo en nuestras cabezas para que no te asesinen. Digamos, yo me acuerdo de ir vestido a mi modo y que como que me hagan comentarios negativos en la calle, ¿no? Como que vos decís, bueno, lo normalizás, lo naturalizás, pero bueno, pero hoy no pasa eso, hoy no pasa, una pregunta, ¿no? Pero claramente las generaciones no tienen ese mandato. En ese momento la moda fue muy importante. Hoy creo que vos preguntabas dónde está la magia, o mejor dicho, yo te dije, bueno, no, se habrá ido a otro lado. Yo la busco en, en lugares en donde, por ejemplo, el arte y los vínculos te dan una posibilidad estética, pero también ética, de lo que vos querés hacer, de lo que querés estar pensando. Es como decir, ¿a vos de qué te dan ganas de pensar hoy, en el día de hoy? En, bueno, tachalas que no te gusten. A mí me gusta pensar en lo doméstico, tener tiempo para la vida, para estar disponible para con quienes convivo. Entonces eso me obliga a entregar una cantidad de tiempo y de energía y ser coherente y no después ponerme una locura de responsabilidades que no me entran. Entonces empiezo a estafar en, ¿no? en compromiso a alguno de los dos o a mí mismo. Bueno, ese, como que no sé cómo llegué a esa confesión. Estamos hablando de la fiesta de disfraces que uno Claro, que hay genera que ser después. coherente. Claro. Yo quiero estar disponible para mi familia, bueno, entonces no puedo subirme a un tren de la moda. Ya hoy no tengo esa disponibilidad. Creo que el mundo hoy te propone otras formas de pensar el bienestar. Sí. ¿Y cómo fue tu inicio en la moda? En un momento distinto al que vivimos hoy también por tu parte. Y nos contabas que fuiste juzgado en la calle. ¿Y por tu gente alrededor o por el mercado? También por mi viejo, como
un cierto, como un cierto círculo más machista que me venía más por el lado de mi viejo, porque mi vieja hizo todo el camino del New Age desde que yo soy muy joven. Entonces, digamos que ahí la masculinidad ya estaba un poco disuelta, en el sentido de que había otra posibilidad de pensar. Veías varones lavando los platos, cuando yo era chico. Claro. Si no, yo me movía, iba a la casa de los amigos de mi papá, eran re machistas, Claro. un varón, y no se discute. Bueno, mi viejo hoy está contento con el presidente de Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Y yo siento que es como claramente una postura política, ideológica, que nos constituye a los dos, que somos padre e hijo, pero que constitutivamente yo no puedo estar como a favor del pensamiento como patriarcal, y a él no le pasó por ahora, no le cae la ficha de ese abuso de poder. Claro. Mira, muchas veces mencionaste un poco esto de conectar la moda con la identidad, ¿no? De cada uno. Cuando quizás, no sé, ves a muchos jóvenes que se visten todos iguales, ahora por ejemplo es más tendencia a ropa un poco más ancha, digamos, ¿vos creés que es algo positivo? ¿Creés que cada uno tendría quizás adoptar un estilo más propio para mostrar su propia identidad? Sí, no pienso que sea bueno o malo la, los comportamientos, ¿no? Digamos, no me suma pensar en un juicio, sino más bien en una observación y una caricia, digamos, una mirada amable, ¿no? ¿Cómo somos desde la ropa? ¿Qué nos pasa por qué nos sentimos cómodos en el jean con remera negra como casa, como lugar de seguridad, de estabilidad, de conexión, y bueno, a veces la indumentaria es un instrumento de creación de vínculos. Y entonces no es raro, a veces suena raro cuando llegas a un lugar y hay dos personas que te atienden y no combinan, como que vos decís, bueno, se están expresando, parece como que hay una guerra de egos, ¿viste? Y ustedes dos tienen, en este caso, como una armonía casi como de uniforme. Y seguramente fue involuntaria. Entonces, o no. No, fue voluntario. Fue voluntaria. Ah, mira, me cagaron. Me cagaron bien cagado. Me parece como lindo que lo hayan hecho. Y me parece que responde a tu pregunta. La ropa puede ser un lugar a donde yo voy a resolver una cuestión del vínculo, de lo que me relaciona como piel con lo que está pasando. Y ustedes ahí se organizaron, claro, qué estúpido yo que digo, ¿cómo no van a pensar en la ropa si están en cámara? Pero por otro lado, y ahora me puse a pensar en mis rodillas en primer plano, pero me parece que eso es la ropa, que es una gran posibilidad de construir a través de construir código, construir eso que vos, fíjate que hablas de una indumentaria medio uniformada en los jóvenes, un poco más grande que su tamaño, como cajas grandes, como packaging grandes. Estamos buscando como confort, estamos buscando espacio, estamos buscando dominio, estamos buscando volumen. Desde ese lugar, digo, es una mirada amorosa y luego pensar qué pasa con la identidad de cada uno, la construcción personal dentro de un estilo, la aceptación. Es un recibir ideas y proponer, ¿no? Como, bueno, en mí la idea del pantalón puede ser así, o la idea del accesorio puede ser así.
Y bueno, y después todo tiende a igualarse, todo tiende a ser blanco. Se me vino a la cabeza que cuando hablaste de los códigos, la vestimenta y qué buscamos. ¿Qué pensás de las marcas de lujo? La verdad que no pienso ¿No? no pienso en eso, en marcas de lujo, porque nunca tuve interés ni como consumidor ni como diseñador. Eh, Creo que estoy en el lugar opuesto, en donde el lujo está puesto en otro lugar distinto, entonces ese lujo es como que no entra o no tiene propósito en este esquema. Y yo nunca salí de acá, excepto me los encontraba en Japón cuando iba a vender mi ropa a Japón. Lo más cerca que estuve de una marca de lujo fue vender en un perchero al lado Claro. de Balenciaga, en un mismo recinto, en el perchero de al lado o en el mismo. Muy cerca de eso. Sin embargo, y ahí sí podía ver el producto y darle valor, pero todo, digamos, esto de que el mercado se comió la moda, significa que la novela que hay ahora de las partes se tornó para mí aburrida y predecible y poco interesante. Como si, nada, como cuando te enterás que una serie la empieza a dirigir un director que no te gusta, que decís, bueno, no, se va a volver muy yankee, se va a volver muy sintética, va a perder la autenticidad. Bueno, pasa un poco eso con las marcas de lujo. ¿Qué te pasaba vos cuando veías tu ropa al lado de la Valenciaga? ¿Decías, mirá dónde llegué o no me gusta esto? Sí, no, me Sí, daba mucha satisfacción. La ropa que yo colgué al lado de Balenciaga es ropa increíble, es decir, es ropa que, como te digo, la moda tiene esta cuestión como del timing, que es una chotada, porque yo no llegaba a verla la ropa, la hacía yo, pero era todo tan rápido, no había posibilidad de profundizar nada que no te alcanza el tiempo a veces, y no importa, tenés que seguir. Y era ropa increíble, entonces yo estaba orgulloso, porque aparte, no sé, vendí en un momento en una boutique en París que se llama L'Eclaireur, que tenía como la moda de vanguardia más importante del mundo. Y yo estaba en un perchero y tengo escenas, no sé, por él entró una mujer con unos guardaespaldas, una mujer muy particular porque era muy jovencita, era una princesa egipcia y se compró mi ropa. Como que fue, se compró unos cosos que, claro, yo siempre pensé que eran medio para Cleopatra esas piezas que yo había hecho. Y de repente pasaba eso. Y se iba y chao. Yo lloro porque te la llevaste, lloro porque me quiero ir con vos. O bueno, nos juntará en algún momento. ¿Cómo se llamaba la cantante esta? Eh, no Beyoncé, la otra también negra, divina, europea. eh, ¿Cómo se llama? Nos mataste. No importa, ¿qué me decías? Que ella se compró la ropa. ¿También? Ah, sí. Sí, ¿Y déjame ver el nombre. cómo hacías vos para llegar a una lugar? No, porque yo le vendía. ¿Cómo llegaba a las boutiques? Claro. ¿Eso Eh, fue contramando o con Jessica? Contramando. Empecé con Jessica, que yo no iba, sino que iba la hermana de Jessica, que vivía en New York, y vendía A las boutiques. a las boutiques. Cuando tuve Tramando empecé yo. Y
Y ahí llegué a lugares increíbles. A Leclerc, que la compradora, la que hacía el buying, me vio y me dijo, yo te amo y amo lo que haces. Voy a pelear porque estés acá adentro. ¿Y ella te conocía en las redes? No, se la llevé al local. Entonces digo, después todo lo que pasó, que no fue muy bueno, porque ella se peleó con los dueños, se celaron, porque ella me llevaba a mí, así como que al final yo estaba del lado de, estaban peleándose, eran cuñados, los dueños con ella. Fue todo un quilombo, que yo le habré vendido ponerle 3 temporadas. Y ya la última temporada me vino a comprar la dueña, que era una mujer que era muy desagradable, que entró y dijo, mirando mi ropa, dijo, oh, otro diseñador. Porque en París te pasa eso, que está lleno de diseñadores mostrando. Y ella hizo ese gesto así despectivo. Y bueno, ya no me acuerdo tanto, por suerte. ¿Y cómo fue crear Tramando? No, bueno, sí, estaba ahí en la... Sí, sí, Sí. Esa era la pregunta. sí. ¿Cómo fue crear Tramando? Y crear Tramando está bueno el momento, porque pensá que era la crisis del 2001 de Argentina. Ustedes son jóvenes, pero yo tenía 30 años, hacía 10 años que estaba lidiando o coqueteando con hacer cosas. Y desde Argentina, en donde se suponía que había un auge de la creatividad, es decir, en el año 2000, un poco producto de, digamos, el resultado de la carrera de diseño de indumentaria que empieza en el año 92, 93, las primeras camadas que empiezan a salir, empiezan a dar que hablar en el tema del diseño de autor. Y entonces en el 2000 se crea como el concepto del diseñador. ¿Acá en Argentina o en el Claro, mundo? acá en Argentina. En el mundo el diseñador, no sé si existía, porque por ejemplo en París a los diseñadores se les dice creadores. Y los creadores existen desde hace millones de años. El diseñador es el diseñador industrial en Francia. Entonces, acá no existía el diseñador, existía sí la idea del diseñador de esto, diseñador industrial, diseñador del otro, pero lo que se instala es el concepto de autor sobre el concepto de diseñador. Entonces nace un premio que hace el gobierno llamado el Diseñador del 2000, que eligen a una diseñadora de las montañas de Catamarca, que hace ponchos y tintes naturales y cosas preciosas. La eligen en una especie como de jurado, en donde participamos 30 diseñadores. Imagínate, es como que vos hoy, si haces una convocatoria para diseñadores, para hacer un concurso, no sé si juntás 10, ¿entendés? Como que es muy difícil, porque, bueno, en ese momento rebalsaban las propuestas, las ideas de indumentaria, de experimentación, algunas marcas, bueno. Y a partir de ahí, que yo abro Tramando en el 2003, el país se quiebra. Entonces es como que no tenía sentido el negocio, no había sentido para el sistema. Había que encontrar algo, un propósito, porque vos imaginate, en un corralito, vos tenías, no sé, 5 millones de pesos guardados de tu trabajo y te las quedaba el banco. Claro. Y es decir, que había mucho bajón, No estabas pensando en comprar una prenda. no estabas pensando en comprar nada, no estabas pensando en hacer cosas lindas. Claro. A la vez, nada de lo que hicieras parecería que tuviera sentido, excepto hacer cosas lindas. Entonces, nace Tramando como, sí, como un capricho de pensar,
yo dije, bueno, venía de hacer Trosmanchurba. Trosmanchurba fue la unión entre Jessica y yo para la intervención lúdica para ropa, sobre telas, que nadie lo había hecho, nadie. Nadie había jugado con una termoestampadora, con los colores, mal estampando, bien estampando, diseñando y mandando a imprimir, poniendo esto. Pusimos a jugar. Yo soy muy... ¿Cómo se te ocurrían esas cosas? Dame 2 pelotitas de vidrio, una cinta algo se me ocurre. Te hago unos anteojos. Sí. ¿Y siempre creativo así desde chico? ¿O es algo que se fue dando con el tiempo? Me parece que lo que se va dando con el tiempo es que uno, algo tan intuitivo y tan de la pulsión, un poco enfermiza de la manía, que tiene que ver con esto de no poder quedarme quieto, de, de tener como un cerebro muy como que piensa. Inquietas. Sí. Y bueno, ¿y cómo fue después de Tramando los inicios? Es un capricho tuyo. ¿Cómo sigue eso? Y fue un capricho, porque yo de hecho me junté con un amigo y le dije, che, mira, hagamos una marca de moda que esté inspirada en la tela. ¿Tu amigo qué te dijo? No, mira, en realidad no fue así. Yo le, le- le transmito a mi amigo lo que yo tenía en relación a textiles, que había hecho con Jessica, y hagamos un lugar en donde se estudie, se haga esto, se investigue todo lo que se puede hacer en este sentido. Y hagamos de eso una marca de ropa, una línea para el hogar, para chicos. Y Tramando abrió con una propuesta para niños, para varones, para mujeres en noche, en día, en accesorios, para el hogar, con objetos, almohadones, alfombras. ¿Y cómo lográs de eso llevarlo a Japón, por ejemplo? ¿Cómo fue el proceso de internacionalizar? Mira, por algunas distintas razones, siempre supe, porque todo lo que les cuento creo que habla de lo mismo, de gestiones hechas con mucha convicción, copadas en el sentido de que promoviendo la creación, la producción, el cambio, la provocación bien jugada, digamos, en un contexto de mierda. Entonces, siempre que saqué las cosas que yo hago acá, afuera me fue bien. Siempre supe que sea lo que sea que yo haga acá, tengo que agarrar y tirar uno para allá. Porque allá pasan otras cosas. No pasa lo mismo que acá, que se construye un nombre. Yo no construyo un nombre en Japón. Hay mucha gente que conoce Tramando, que son 20 años que Tramando vende en Japón. Ahora terminó. Mi nombre, Martín Churba, yo soy el señor Tramando, pues fui muchas veces, pero de alguna manera uno fue tirando semillas y construyendo afuera también. Uno nunca sabe a dónde va a llegar. Creo que yo llegué porque me hice la valija y me fui para allá. ¿Te animaste? Para allá. Ah, me gusta este local. Tocar puertas. Tocar puertas. Yo tengo mucha suerte, como que me aparece gente buena. Y leíamos sobre vos que en un momento dijiste, ser autor argentino está muy bueno, pero no en Argentina. ¿Por qué crees? ¿Qué te da afuera que no te da acá? No, ser autor acá en Argentina no te la puedes bancar porque en realidad acá no te bancas nada. Digamos. Tenés un corralito como nos pasó en un momento y ¿quién se banca qué? Digamos, o lo que sucede ahora mismo, digamos, ¿cómo, cómo te proyectás creativamente hablando? ¿Qué tenés para decir como autor en un contexto tan horrible como por ejemplo el de ahora? Está bien, vos me dirás, bueno, tenés mucho para decir.
Sí, bueno, no sé si lo quiero decir y quiero meter mi arte en todo esto y hablar desde ahí o resguardarme. Entonces, creo que sí. ¿Qué tenés afuera? Más felicidad. ¿Qué tenés afuera? Afuera hay una valoración por la creatividad, por la creación un poco más evolucionada que acá. Ok. Viste que no sé, vas al campo y vas con un corte de pelo súper copado y te mira y te dice que ¿Qué te no te hiciste? entiende, ¿qué te hiciste? Claro, bueno, como que acá a veces como que tenés que como que codificar de otra forma. De todas maneras, lo más lumpen de Argentina afuera es cool. Así que no tiene que ver con una postura de que soy más europeo porque me he visto así. Creo que fuimos hasta ahora pioneros en libertad de. ¿Pioneros en? Creo que Argentina es pionera en libertad de expresión, de vida. Vos sos argentino y no sé, no vivís asustado, tal vez asustado por los otros argentinos, pero Tener un poquito más. como que siento que vivimos en libertad hasta hoy. ¿Por qué hasta hoy? Y porque se ve como un avance de la ultraderecha que es poco racional en temas de los derechos humanos. Entonces te da miedo, porque acá han pasado cosas no hace mucho tiempo sobre el autoritarismo. ¿Y cómo hiciste vos, viviendo en Argentina, para intentar romper eso? Que dijiste antes que eras uno de los que puso el tono. Ah, con belleza, ¿Con belleza? con sensibilidad. Los shows de moda para mí siempre fueron una oportunidad de llegar al corazón de la gente. Y cuando llegas al corazón de la gente, que decir que la gente se emociona, eh, como que un poco es cuando toman tu arte y el arte se vuelve, y vos te vuelves artista, se vuelve consumido por otros, se vuelve de otros. ¿Vos te volvés artista cuando los demás te consumen? Yo creo que no tiene que ver con la palabra consumo, tiene que ver cuando tu arte interactúa con otros. Ahí se completa, no sé, eh, no sé si se vuelve arte o ya era, no sé, pero ahí hay un momento, por eso te digo, a mí me encantaban los shows, porque además que había estudiado arte dramático y puesta en escena, y era un lugar donde pero sobre todo era porque yo venía con ganas de hablar sobre algo, decir algo, manifestar un color, una canción, una tonalidad, una emoción. Y en ese momento pasaba. Y le pasaba a 300. Ah, Tal vez no a todos, pero digo, había 300 observando eso. Y esas eso es un cosas, desfile, por ejemplo, sí, ¿no? ¿Cómo se arma un desfile? está buena tu pregunta, porque cuando lo pensás en frío, es un flash, ¿no? Como un strobo. Y bueno, como todo digamos, en la vida de los seres humanos, que somos capaces de tanto y a la vez tenemos una capacidad limitada no podemos vivir dos veces las cosas. Y un desfile es eso, es un momento único, como un estrobo que te deja ciego, te obnubila y trabajás como construyendo eso. Y es distinto a otras construcciones,
Cuando voy al teatro y pienso, ay, todos los domingos se ponen la misma ropa y hacen el mismo texto, ¿cómo no se aburren? Buscas más impactar en el momento, ¿no? Bueno, pienso en las compañías de teatro de Europa que, no sé, que hacen 4 espectáculos por año. Porque, y bueno, y ahí vuelvo al ritmo de la moda, ¿no? Que digo, pero al final es lo mismo que en la moda. Bueno, tal vez lo que tiene de distinto es que si Tramando hubiera sido subvencionada, como diciendo, bueno, que Tramando exista, Claro. porque que investigue. A Argentina le sirve que haya una marca de moda que, que superó los 20 años, que se basó en estos criterios, que representó a la Argentina en todos estos lugares. Bueno, vamos a darle exención en positiva a Tramando porque es un emblema nacional. Y con esa exención tratar de que vitalicie su operación y que no pare. Claro. Y que pueda seguir produciendo una moda auténtica. Bueno, eh, obviamente eso no pasa. Eh, ¿Crees que le hubiese venido bien a Argentina? Viste que cuando pasan 20 años y vos pensás, no sé, en un artista y decís, pero yo lo veía acá, que caminaba por acá, Claro. acá a la vuelta. Y ahora le hacen una retrospectiva en el MoMA. Bueno, digamos, cuanto antes te das cuenta que tenés valor y que ese valor va a ser valorado, y entonces cuidás lo que hay, Patrimonio. extendes la vida, el patrimonio, sostenés, protegés un Claro. poco. Pero porque hace sentido, no porque vos decís, bueno, pero ¿y por qué al otro empresario no lo justifican? Estuvo 40. Bueno, está bien, pero es un empresario que importó, no produjo en Argentina y exportó 17 millones de dólares en 20 años. ¿Entendés? Entonces, bueno, es que soy lo mismo que otro. Y aparte, talento acá en Argentina sobra. ¿O no? Talento sobra, entonces que existan marcas icónicas y que no se mueran es un valor. Pero no, acá nadie piensa en eso. Están pensando en entregar la industria textil como moneda de cambio de la metalúrgica con Brasil. Es decir, que los acuerdos, digamos, estén basados en los números que le interesan como al plan del Estado. Claro. Y entonces la industria textil nunca es importante. Entonces siempre es como que nadie piensa en eso. Todos piensan en las que dan resultados grandes. Mientras que la textil, por el trabajo informal de la cantidad de personas que saben coser y que lo hacen sin estar anotados, como me hablabas del emprendedor, el monotributista, y los consejos y todo eso. Y yo digo, atención en Argentina, porque muchas veces entrar a jugar al sistema es decir que sí a un montón de compromisos, que deshacerte de ellos después es complicadísimo. Empleos. Empleados, ¿sí? Contratos, ¿viste? Muy difícil cuando es un contexto además de tan poco cumplimiento, porque claro, si vos analizás en qué fallamos, ¿por qué la ropa nuestra sale 4 veces más? Y bueno, porque todo el mundo está cubriendo sus espaldas, por más pequeña que sea su aporte. Nadie está pensando en sacar rentabilidad, de hacer más. Estamos todos pensando en cubrir, porque nada cubre, por otro lado, cubrirte un poquito más, porque no. Entonces cualquier proceso intermedio de hacer cualquier cosa, sale un huevo. Te sale más caro, como decían, el transporte de acá al puerto que del puerto a Japón. Claro, el aeropuerto. Claro. Qué locura. Y entonces vos decís, bueno, es, Hay algo mal. hay algo mal, hay que trabajar para entender
qué queremos. Yo entiendo que en mí no piensan porque soy el único. ¿Para qué van a pensar en mí? Si hubiera 15 exportadores de ropa a Japón, que a algunos les fue mejor que a otros, está bien, yo solo, somos dos. ¿Y cómo crees que puede más gente subirse al barco, digamos? ¿O crees que por ahí no? No lo sé. Así como estás haciendo vos, conversando conmigo y con la gente que estuvo haciendo cosas. Si a vos te interesa hacer, bueno, te le podés preguntar a la inteligencia artificial, pero preguntarme a mí, a la inteligencia biológica, tiene componentes de aprendizaje Lo que viviste. te simplifican, claro. Y a mí nadie me pregunta lo que ustedes me preguntan. No voy a dar una entrevista de estas por mes, ni a la facultad, ni al círculo de diseñadores, ni de... Claro. No hay interés. Claro, Cuando no hay conciencia. conciencia, claro, interés cuando debería haberlo. Es la pregunta. Claro. La pregunta es, ¿hay interés? Y vos que pasaste por el proceso de llegar a la alza y después en un momento esto que vos mismo hablabas, que en Argentina es imposible porque tenés 2 millones de complicaciones y en un momento, según lo que encontré, tuviste que despedir a mucha gente, todo eso, porque nadie te daba una mano ni te subvencionaba. Ese proceso me imagino que fue muy doloroso. ¿Qué terminaste aprendiendo de ahí? Mirá, la verdad que me ayudaron un montón. El que no llora no mama Claro, y el que no afana es un gil, dice el tango. Yo sin afanar sí despotriqué, lloré, eh, me conocían los ministros de producción, estuve vinculado al ministro de producción en la época de la Rúa, que ya me sentó en una mesa junto con otros colegas a ver con qué cabeza estábamos encarando nuestros procesos industriales en Argentina. Te estoy hablando del año 98. claro. Eh, Así que cuando me fui a quejar con el ministro de Producción Cabrera de Macri, ya me conocía muy bien él y yo también entendía más. Eh, para mí fue muy importante ponerle nombre a la dirección que yo había tomado. Durante toda mi gestión como diseñador, autor de Tramando o de Trosmanchurba, yo incorporé como el mote de emprendedor, porque además la Fundación Endeavor nos Te premió. nos dio el nombre de Emprendedores 2002. Y cuando yo, que tenía 70 personas entramando, 5 locales, bueno, los contratos con Japón, la fábrica o taller en La Boca, eh, cuando noté que yo tenía armada una estructura que había sido hiperactiva, hiperproductiva durante muchos años. Estoy hablando del año 2016, Tramando abrió en el año 2013, es decir, 13 años después de haber nacido Tramando, me di cuenta que el contexto estaba arruinando de tal manera que aquellos que estuviéramos como con una rentabilidad pequeña, muy frágiles, íbamos a morir, pero degollados.
por una situación interna, por una persona que dirigía la compañía que se va en ese momento, como que tomo cuenta de la situación y me doy cuenta que se va a ir todo a la mismísima chota. Y fue una vez que había asumido Mauricio Macri y que tuvimos una depresión del mercado que duró 4 años. Como que los números nunca volvieron a ser iguales. Y siempre se esperaba como que iba el próximo semestre, y entonces tuvimos todos esos años boqueando así, esperando nada. Y yo en ese momento decidí reducir mi empresa a su mínima expresión posible. Y entonces elegí despedir 55 personas. Y entonces ahí fui a llorar al ministerio, me ayudaron y me propusieron como un trabajo con economistas para tratar de enderezar Tramango. Que eso es lo que te digo, que en realidad lo que les pasó a los economistas que trabajaron conmigo es que nunca reactivó el mercado, nunca volvió a ser lo que había sido. Bueno, después finalmente fracasa el gobierno de Macri con su plan económico. ¿Se acuerdan que como que todos decían, bueno, pues si había algo en lo que no podía fracasar Macri en la economía y el país se fundía? Entonces vuelven los peronistas. Bueno, en toda esa locura de 8 años hasta hace 2 años, yo fui minimizando, tramando. Y bueno, y llegué a una estructura muy pequeña, pero que a las puertas de este nuevo gobierno, que se veía cómo iba a ser, que se entiende que hoy es más caro producir acá algo que en cualquier otro lugar del mundo. Entonces tener una empresa que vende diseño a nivel local y lo exporta es una ridiculez, porque mi diseño es más caro que el italiano. Y viendo que yo también estaba ya con otras luces para la actividad textil, como con otras ganas y otras miradas, y como que decidí terminarlo, lo terminé en diciembre y empezar una vida nueva como artista textil, que soy, bueno, me siento que es nuevo, pero que empieza ahora acá a 2 cuadras en la Galería de Arte de Erlitzka and Company. Empiezo, en mayo muestro mi primer trabajo ahí. ¿Y de qué, o algo que nos puedas adelantar de qué Y bueno, trata? son 2 como temas que estoy trabajando hace varios años ya, que uno tiene que ver con el reciclaje y el otro tiene que ver con las monocopias. Son como 2 campos de trabajo en los que estoy hace mucho bastante enfocado. Y bueno, y en uno voy a trabajar justamente un material de reciclaje y voy a hacer unas obras, un conjunto de obras grandes, y en el otro voy a trabajar estas monocopias textiles que son un poco un sello autoral de mi trabajo. Del reciclaje ya habías tenido experiencia con la usina del arte, ¿no? Sí. ¿Querés contar un poquito? Y bueno, ese fue un trabajo que hice en un momento muy importante de la humanidad, que fue la pandemia, en donde a partir de haber estado encerrado en casa casi un año, ya no perdí noción del tiempo, pero sé que fueron épocas enteras en donde el material que yo tiraba lo miraba un rato antes de tirarlo. Pensaba qué podía hacer, estaba aburrido. Y eso me hizo ver que en el everyday hay muchas
cosas que hacemos de manera automática y que encruza con otras necesidades, como por ejemplo matar el aburrimiento o estimular la creatividad, son buenos soportes para jugar. Es como decir, no es solamente que lo puedo usar para reciclar cartón, sino que me sirve para algo más importante, que es mi relación con mi tiempo de descanso y lo que necesito hacer. Y además quizás también un mensaje bastante inspirador, ¿no? Digamos, o necesario quizás también. La idea del reciclaje frente a este consumo tan masivo que decías. Yo creo que es más importante el mensaje de conexión que el de reciclaje. El de reciclaje es como que pasa a un segundo término porque vos decís, usá lo que tenés para hacer tal cosa. Necesitas tener un tiempo en el que no estés pensando si vas a gastar mucho o poco usando estos materiales. Usá materiales que no le sirvan a nadie. Ahora, sentate a hacer eso ahí y no pienses en hacer algo bello. No pienses en hacer algo útil. Así empezó. ¿Qué te da ese momento? ¿Qué te da a vos? El momento de sentarte a hacer algo que por ahí no sirve, entre comillas, no es útil, no es lindo, Placer, pero es me da. algo para vos. Placer. Me da placer. Viste que cuando comemos tenemos varios tipos de placeres. Tenemos el placer del sabor, tenemos el placer del saciarse, pero hay un placer que es el de cuando comes con los ojos, cuando sabes que vas a comer, que es ese placer de que te gusta lo que está pasando. Bueno, cuando haces arte es como sin todo lo del estómago. Es ese placer que te gusta lo que está pasando, que te hace sentido en sí mismo. Jugar un rato, tal vez es un tiempito en el cual mi mente no me juzga, como que me libera un poco del tirano que puedo llegar a ser como conductor de mi ser, Claro. como un momento de libertad. ¿Crees que es lo contrario a lo que vos sentías o lo que sentís cuando tenés que ser un empresario? Y bueno, viste que las reglas del mercado son frías, entonces pareciera que cuanto más varón frío seas, mejor te va a ir. No sé, no quiero dejar de pensar en el mercado por un tiempo, porque todo lo que le pregunto a mí mismo, a mi experiencia sobre el mercado, termina siendo un poco como disruptivo. No lo puedo terminar de entender. Por eso me corro. Y por Claro. eso me voy a dedicar desde otro lugar, tal vez a lo mismo, pero sin el compromiso de entrar en el sistema, sino dejarlo en el mundo de las ideas textiles, plásticas, pictóricas. Te limita. Lo otro Sí. se come mi tiempo. Claro. Y el proceso artístico es otra cosa. Y el proceso artístico, sí, no sé, digamos, estoy reaprendiéndolo con cada proyecto, el proceso artístico, porque una vez que pensás y repetís y no te sale, decís, ay, no, pensé que era así, no es así. No hay una fórmula, hay un momento, hay un encuentro, hay un mirar, hay un tal vez escribir, registrar. ¿Y con las telas, después de cuántos años? Y con las telas, yo digo que desde que nací, desde que me pusieron en un pañal, Hoy te seguís encontrando con cosas que decís, esto pensé que era así. ¿Te sigue pasando? como que me encuentro con telas. Claro, con maneras de usar la tela que vos no conocías. No, Después, eso siempre, ¿siempre? siempre.
siempre así, porque pensá que es como formas de respirar, miles, millones, y todas pueden ser parecidas, pero todas distintas. Las telas tienen esa propiedad, eh, son como lo más omnipresente que conocemos, porque están en todos lados, están desde siempre, no podemos proyectar el mundo sin ellas, eh, tienen un lugar muy especial en nuestra especie. En tu charla te decías vivir un día sin telas, imposible. Posible. Y creo que encima no hay un gremio de telas, ni hay un gobierno de telas, ni un país de telas, ni como que es un material silencioso que se hace existir sin pretensiones, que bueno, que yo me di cuenta que en esos agujeritos, si lo mirás al microscopio, tienen como cavernas. Algo de nosotros anida. Y por eso hay algunas prendas que están cargadas de nosotros, ¿no? Y como metáfora, en este mundo que se vuelve cada vez más egoísta y con ideas más individualistas, creo que no, creo que la humanidad tiene que aprender lo importante que es la construcción de comunidad para la buena vida. Y bueno, y ahí la tela, el algodón, el lino, la seda, las redes sintéticas, un montón. ¿Crees que somos inconscientes de lo que son las telas en nuestra vida? Sí, y por otro lado, es como el aire, no pensás que respirás. Y bueno, y es propio de la... No sé, yo estoy acá para despertar como a esa idea, despertarla, jugar con esa idea, romper el hábito de tomarlo todo como si fuese lo mismo, y no, es... Y sí, claro que es importante que te des cuenta lo que son las telas para vos, en qué te cambia. Y bueno, en principio vas a estar un poco más sensible al tacto, tal vez. Y vas a empezar a pensar en la textura de la toalla, en la textura de la gasa, en la textura de la seda. Y vas a empezar, tal vez a través de ese camino de ese imaginario que empezás a construir, uno puede construir todo un camino de comprensión y de sensibilidad. Todo sobre las telas. Llevado a tu vida, ¿no? Claro. Digo, la tela puede ser como el inicio, viste que uno despierta. No sé si te pasó que alguien te despertó o una imagen, o una canción a la música, a un músico, a un instrumento, como esos ángeles que tenemos en la vida que te despiertan y que uno reacciona y despierta. ¿Cómo fue tu despertar con las telas? ¿En qué momento dijiste, mirá, está en todos lados? ¿En qué momento dije, mirá, está en todos lados? Yo te dije, mi despertar con las telas tiene que haber sido cuando me apoyaron arriba de un pañal. Pero me fui dando cuenta que había nacido entre telas, porque tenía padre tapicero y madre confeccionista, que
vivía entre telas porque iba a la mesa de corte de mi mamá a jugar con los retazos o iba al depósito de almohadones con mi papá a tirarme por la escalera arriba de los almohadones. Es decir, soy como el de la fábrica de chocolate, digamos. Soy como, vengo de una fábrica textil en mi casa. Y entonces encontré esa verdad de las telas siendo grande, ocupándome de telas y preguntándome por qué me gustaban tanto, por ejemplo. ¿Por qué me gusta tanto? ¿Por qué no me pinto en un cuadro? ¿No? Porque me gustaba la proximidad, esa posibilidad de ser tan cercana a nosotros. No hay nada que vos, yo pinte o esculpa, que vos lo agarres y hagas, ¡ay, qué divino! Claro. ¿Con qué vas a hacerlo? ¿Con una mármol, una madera, una hoja de...? No, en la tela te permite eso. O sea, ¿crees que fue después de trabajar con telas un momento dijiste, ¿por qué? Sí, Sí. fue como O sea, fue como un placer el huevo o innato. la gallina, ¿no? Claro. No puedo... Bueno, ya para ir terminando, ¿no? Te quería preguntar, si un chico de 18 hoy quiere empezar una marca de ropa como vos hiciste en aquel momento, ¿qué le recomendás? Pienso que una vez que haya desarrollado como su agenda, su plan, que sepa lo que tiene que hacer, que eso se lo puede preguntar a la inteligencia artificial, que le organice una agenda de trabajo y dispuesto también a corroborar con alguien que lo pueda coachear un poco, si toma decisiones correctas, es decir, comunicativo con su entorno, buscando consejo en quienes lo asesoran sobre cierto tema, poder ir con las ideas escritas y hacer algún tipo como de consulta, es decir, dejarse coachear por gente que tenga buenas intenciones y conocimiento y experiencia. Y creo que luego el tema de la puesta en territorio de una marca, de una empresa. Yo antes estaba contando algo y no llegué a esto, pero viene al caso ahora. Cuando yo tenía ese mote de emprendedor, en un momento me di cuenta que iba a estar complicado como emprendedor y me di cuenta que yo quería desemprender. Y esa palabra no la había escuchado nunca en mi vida. Y me di cuenta que fui a una entrevista que me hicieron en la tele y me preguntaron cuál era mi nuevo proyecto y yo le dije desemprender. Porque le explicaba que lo que habíamos vivido en esos años en Argentina de mucha como necesidad de producir porque no pasaba nada, porque había crisis, quebraban los bancos, la necesidad de existir en el mundo, de existir, hacer tu producción, digamos. Argentina estaba fundida. Había como un propósito en el emprender, que después, cuando terminó siendo un fracaso en realidad, no sé si ustedes notaron que hasta hace 5 años los shoppings hacían campañas, hacían promociones, la gente iba, y hoy, digamos, es como deprimente directamente como el nivel de propuestas locales, como que no hay guita, no hay propuestas. Desemprender es tan difícil como emprender, porque tenés que encontrar la manera de que caiga bien, de que vos dejes de hacer algo que te comprometiste a hacer. Entonces lo que le diría a los chicos que empiezan es que no se apuren ni se embarquen en ser emprendedores,
Porque ese tiempo que lleva es un tiempo que está bueno para no comprometerse más allá de lo posible. Porque después es muy complicado. Entonces, a veces es mejor estar tarde en esas decisiones que estar adelantado. Porque aunque no tengas el título, aunque no hayas concretado todo, si empieza a ir bien, vas a ir ganando confianza y aprendiendo. Y siempre va a haber tiempo para que seas el empresario de moda, el diseñador. La vida es bastante más larga de lo que uno cree. Y está bueno que las cosas llevan tiempo, que cuando uno es joven piensa que no, que uno quiere las cosas ya. No está bueno tener mucho rápido porque no lo sabes cómo lo manejas y destenerlo es carísimo. Entonces, vayan despacio, conociendo cada parte. Déjense coachear por el que es idóneo en algo que ustedes preguntan. Y bueno, ¿Vos crees que te apuraste? y yo viví en otra época, digamos, es como decir, no había velocidad máxima en ese momento. Entonces, no estaba apurado, estaba al tiempo del momento. Claro. Hoy es difícil decir. Yo pienso que Argentina quedó muy atrás, más que yo me apure. Todos pensábamos que Argentina levantaba en su relación con el mundo, pero bueno, hoy el mundo es un caos en general, ¿no? Tenemos que ir. Bueno, muchas gracias por haber escuchado y muchas gracias a vos, Martín, por haber venido. Nos Bueno. vemos en la próxima. Gracias.